Hey, Dios te bendiga. Alaba al Señor porque Él vive. Leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes les comento, cuando hago los videos, nunca voy a decir nada que no sea acorde a la palabra de Dios. Tengo que decirlo, ojo, tengo que decirlo como Dios dice, como Dios manda, porque si no lo digo, el que rinde cuenta soy yo. Si ves que repito varias veces lo mismo, miremos Dios qué nos quiere decir. Y además te pregunto, ¿cuántas veces escuchamos alguna prédica? Nos gusta, pero después se nos olvida. Después seguimos haciendo las mismas cosas y seguimos cayendo en el mismo error. Seamos conscientes, seamos agradecidos y no veamos su palabra como una ofensa, amén, sino que veámosla con amor y veamos que tenemos un Padre que quiere lo mejor para nosotros, para sus hijos. Antes demos gracias que nos considera como hijos, porque si no nos considerara, no seríamos corregidos. Miremos que nos dice su palabra en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no querrán tener sufrimiento, tribulación, persecución por la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Estamos viviendo esto o no lo estamos viviendo? Hermanos, estamos ante una realidad. Se está viviendo en muchos lugares algo que no es bueno, y es ir conforme a nuestros propios deseos. Por eso la pregunta tan importante del título: ¿la salvación se pierde? Quédate hasta el final y mira por ti mismo la verdad. La palabra nos enseña que lo que siembras, eso vas a cosechar. Entonces, la decisión de vivir bien no le corresponde a Dios, sino a cada uno de nosotros, porque buenas decisiones llevan a buenos caminos. Ahora bien, Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. La mejor decisión que puedes tomar en este momento es seguir a Jesús, y lo demás va a ser añadido. Dios nos hace una invitación a leer las Escrituras, a la oración, a tener intimidad con Él para poder resistir a este siglo, a esta época de maldad. La unción del Espíritu está y se manifiesta cuando hacemos lo anterior. ¿Sabes qué? Mi Dios aborrece el pecado, y el pecado hay que quitarlo. Sí o sí, ten en cuenta eso, quita el pecado. Podemos tener los talentos más impresionantes y servir a Dios en el lugar en el que estás o en el que te colocó, pero si no estás lleno del Espíritu Santo, las manifestaciones no se van a ver. El creer que tu cargo te hace diferente a los demás y que estás en un escalón superior no te hace mayor. Antes demuestra el grado de espiritualidad que tienes, porque para Dios mayor es el que sirve a los demás. Y te puedes estar preguntando: ¿y dónde queda la gracia? Si tu actitud no es la correcta para Dios, y si estás en desobediencia, no estás cobijado bajo su gracia. ¿Sabes por qué? Dios nos dice que mi poder se perfecciona en nuestra debilidad.
Porque es necesario que nos duela el pecado. Porque hay que reconocer que somos débiles y que llegamos hasta cierto punto, pero que de ese punto en adelante Dios nos va a sostener, pero nos tiene que doler. Es ahí que se perfecciona Dios en nuestra debilidad. Si la oración es poca, la lectura es poca, no creas que estás libre de espíritus, y mucho menos que eres salvo, porque no sabemos el día ni la hora, solo el Padre, y tampoco sabemos cuándo es nuestro día. Así que hay que estar preparados, y máxime en este tiempo. Las manifestaciones de potestades, de maldad, no son solo que una persona se retuerza o hable con una voz gruesa, así tipo película. No, miremos unos versículos que nos afirman que la salvación se puede perder. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Dice el título: una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que deslicemos. Las cosas que hemos oído se refieren a su palabra. Porque Dios nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tenemos por costumbre. Pero esa costumbre hay que congregarnos, pero también hay que leer y orar. Listo, miremos otro versículo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, cuida lo que tienes. Yo he hablado mucho también de cuídate a ti mismo, para que ninguno tome tu corona, ninguno tome tu corona. Miremos otro, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24. Una pregunta: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? ¿Cuál es la verdad? Cristo Jesús. Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Estad puesta la mirada en la meta. Y nos dice: no deslicemos, para que no deslicemos para un lado o para el otro. Otro, Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Guardado, acabado, quiere decir que mientras que estemos con vida, hay que guardar la fe y hay que mirar que terminemos esta carrera con Dios de la mano. Según lo anterior, la salvación se pierde. Sí, hermanos, estamos viviendo una época donde muchos creyentes en Cristo deseaban estar, y es en los tiempos finales. Para Colombia hay dos eventos significativos que van a ocurrir a final de mayo y a finales de septiembre. Para otros países es diferente. Dios, cuando dice algo, lo da con fecha y hora. Ojo, tengan en cuenta eso. Cuando dice algo, lo da con fecha y hora. Lo único que no da es la fecha del fin, porque solo el Padre la sabe. En esto han de saber que mi Dios es un Dios vivo y no me va a dejar avergonzado. Y soy consciente, querido hermano, si estoy equivocado, que Dios me perdone. ¿Sabes por qué? Porque escrito está en su palabra que no se puede hablar nada de lo que nos sale de la boca de Dios. Que si hay falsos profetas entre vosotros hablando lo que no se debe, tal profeta morirá. Así que tienes algo legal, y es la Sagrada Escritura. Que si estoy equivocado, Dios me perdone, porque no deseo morir. Dios le bendiga.